Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. 3 de junio 2022. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Ayer estuvo de cumpleaños la novia de Nicaragua, Blanquita Segovia Sandino Arauz, y también ayer fue el aniversario del fallecimiento de su madre, Blanca Estela. Murió en el parto y devastó a Sandino. La estuvieron celebrando bien en su familia. Felicidades a Blanquita y a toda la familia, a los hijos, a los nietos. Hoy está cumpliendo años un muchacho que dicen que es bueno, que es socio, dicen, de la cervecería no sé cuál. Eso me dijo Carlos Hurtado, que es socio. Allá vive el León, se llama Mario Vilche. Felicidades, Mario. Y hoy está de cumpleaños el general Raúl Castro. Chocho, hermano, 91 años está cumpliendo Raúl. Yo creo que ese es uno de los máximos ejemplos posibles de lealtad. Un hombre que pasó a la sombra de Fidel durante toda su trayectoria revolucionaria, pese a que tenía enormes méritos propios y los sigue teniendo. Pero debido a la descomunal personalidad de Fidel, siempre Raúl estuvo en segundo plano y jamás conspiró ni anduvo buscando cómo hacerse del poder. Cuando fue presidente dijo 2 periodos voy a estar y a los 2 periodos me voy, y se fue a los 2 periodos. Impresionante. El general Raúl Castro Ruz cumpliendo años hoy. Ayer fue el aniversario, el segundo aniversario del fallecimiento de 2 compañeros a quienes tuvimos la oportunidad de conocer y tener relaciones de amistad. El compañero Orlando Castillo, que al momento de fallecer era el presidente de Telcor y con quien nos unió una amistad de más de 40 años. Y el compañero Orlando Noguera, que era el alcalde de la ciudad de Masaya y que estuvo una muy destacada labor durante la arremetida somocista de 2018 en la ciudad de Masaya. Saludamos a sus respectivas familias. Y hoy es el primer aniversario de Javier Reyes Alba. Nuestro amigo, con todas las diferencias que teníamos, pero seguíamos siendo amigos. Y todavía uno no asimila, ¿verdad? Un hombre que jamás manifestaba problemas de salud, más que se engordaba de vez en cuando y pum, en un vasito se ponía, lo ponían, creo yo, más bien María Alicia, pero se disciplinaba y en un mes volvía al peso que requería por razones médicas, pues, pero fue muy inesperado, repentino fue que en cosa de 4 semanas se fue Javier. Saludamos a María Alicia, a los hijos de Javier, Francisco Javier Reyes Alba, a Alan Teffer, su hermano, a todos ellos. Y quería aclarar, incorporar un dato que nos ofreció la profesora Ángela Herrera el día miércoles. Ya, mientras estaba el programa es imposible leer. Ella nos explicaba cómo fue que murieron los 3 hermanos Blandón. Bueno, 2 de los 3, ¿verdad?
La Guardia Nacional obliga a Francisco López y a su hermano Mario, junto con los otros muchachos asesinados en Yalí, 3 más, a meterse a la casa. Y estando en la casa, les tiran bombas para quemar la casa y ahí adentro murieron todos, incluyendo un niño cuyo nombre es Ariel Blandón. Y por eso el preescolar de San Sebastián de Yalí se llama Ariel Blandón, para que no nos olvidemos de estas barbaries que cometió el somocismo contra tantos y tantos nicaragüenses. Pero ahora quería hablar poco ampliamente, son las 6:40, de Marvin, Faustino, Silvestre, el comandante guerrillero José Dolores Valdivia, quien falleció el día miércoles. Tuvo una caída, le tuvieron que hacer una cirugía. De la cirugía salió, la cirugía hizo lo que tenía que hacer, pero sus condiciones, el corazón, la presión, ustedes saben que después de una cirugía mayor, las 24 horas siguientes son las claves, y no las logró superar. Fíjate que Valdivia, guerrillero de muchos años, estuvo en la montaña 4 años metido, 4 o 5 años. 4, creo, 71 al 75. Pero además estuvo en la montaña no solo como guerrillero, haciendo escaramuzas con la guardia, sino con un trabajo político excepcional. Y digamos que poco conocido por el sandinismo. Yo creo que la mayor parte de los sandinistas no conocen la envergadura del trabajo de Valdivia, que a mí me lo han contado muchos compañeros que estuvieron en la montaña. Lo cuenta Omar Cabeza, lo cuenta El Zorro, y lo cuenta él mismo. Aquí en la radio lo dijo hace como 25 años, algo así. Él vino aquí a la radio un sábado. Y Marvin, que es más conocido por su participación en el ataque al cuartel San Carlos y como segundo al mando del Frente Sur, realmente era el jefe militar del Frente Sur, era Valdivia, ¿verdad? Por eso es que es más conocido, pero la trayectoria de Valdivia empieza aquí en la clandestinidad en el 70, en el Frente en el 69, reclutado allá en la Unión Soviética, entrenado en Palestina, con el Frente Popular de Liberación, el de George Abash, que era la fuerza con la cual tenía sólidas relaciones el Frente Sandinista. La Fuerza Palestina era parte del Frente Amplio que todavía conserva Palestina, pero no era de Al-Fatah, pues, sino era otra organización de izquierda revolucionaria. Ahí estuvo Pedro Arauz, ahí estuvo Patricio Argüello. Patricio Argüello muere bajo esa bandera. Ahí estuvo René Vivas, René Tejada, Leticia Herrera. Muchos compañeros estuvieron ahí en esos campos de entrenamiento de Palestina. Pero regresando a José Valdivia, que tampoco anduvo con esos afanes de figuración, nunca fue así Valdivia. Un hombre en privado divertido, por lo menos eso es lo que yo me acuerdo. Y, o sea, con un humor a veces negro, ¿no? Se burlaba mucho de sí mismo incluso. Y entonces lo que yo quiero destacar es cómo un hombre que tuvo tanta relevancia en el trabajo político campesino, en la estructuración de las redes campesinas de la guerrilla, o sea, fue sumamente importante, con los Núñez, Daniel, con Alfonso, con los hermanos Núñez,
Martiniano, con todos los que después fueron vaquianos. Ahí anduvo. El primer contacto con el Frente Sandinista Guerrillero es José Valdivia. Claro, toda esa base política la había creado el Partido Socialista, que había trabajado con los sindicatos, con Bernardino, con Benigna Mendiola y con otros, con Jacinto Hernández y otros compañeros. Catalino Flores andaba ahí, que después anduvo en otros menesteres, pues, pero bueno. Entonces, Valdivia hizo una vasta red de colaboradores y de militantes campesinos en toda esa zona del Bijao, Guaslala, Sinica, hasta pegar con Rancho Grande, hasta ya incluso para el lado de Bucay, para el lado de la Dalia, toda esa zona. Ahí andaba Valdivia contactando campesinos y trabajando con campesinos. Fue sumamente importante, muy, muy importante su trabajo. Y te vuelvo a decir, pues tampoco era de esos afanes de figuración. Bueno, muchos de nosotros teníamos años de no saber de Valdivia, pues. No te aparecía en los actos ahí, aquí estoy yo. Y tenía muy estrecha amistad con Daniel, con quien se conoció allá en aquellos años, pues. Los años 60. Él entró después de su bachillerato, ahí lo ve que el Partido Socialista y se va a Moscú, a la Patricio Lumumba, la famosísima Universidad Patricio Lumumba. Ojalá que aunque no pongan ese nombre, no importa, pero que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, le vuelva a dar impulso a esta universidad para acoger a tantísimos, pero tantísimos muchachos que ahora son todos adultos y muchos han fallecido, que ahí lograron graduarse en muchísimas carreras. Debía de todo, hermano, en la Patricia Lumumba. Bueno, ahí fue Valdivia becado por el Partido Socialista, por la Juventud Socialista. Él es esteliano. Nació y ahí un año menor que Daniel, 1 o 2 años menor que Daniel, es del 47. Sí. En Valdivia, sí, el 5 de noviembre, mal no recuerdo. Y nació en Estelí, y conoció a Leonel Rugama en la escuela. Leonel Rugama, por supuesto, a toda la camada revolucionarios de Estelí, los Rivera, Filemón y el Zorro, a Fausto García, por supuesto, al doctor Alejandro Dávila Bolaño, toda la camada de los estelianos. Pero no estaba incorporado al frente. Se vienen a Managua, la familia emigró a Managua. Ahí lo matricularon en el Ramírez Goyena, ahí se bachilleró, en el Ramírez Goyena. Pero en el barrio que él vivía era en las inmediaciones de San Sebastián. Entonces ahí conoció a Celín Chible, a Edmundo Pérez, a Jacinto. Pero en la amistad de Cipote, después de la época, no había una incorporación plena al Frente Sandinista, que sí la tenía su mamá, que era colaboradora del Frente desde que él estaba en Estelí. Y aquí en Managua volvió a hacerlo. De hecho, ahí hubo un asalto famoso, no me acuerdo, en 66, hubo un rajado ahí. Y entonces, al rajado lo tuvieron ellos en su casa. Entonces lo que quiero decir es que él mismo contaba que le daba miedo. Que es la otra cosa que todo el mundo, a veces no todo el mundo, pues la mayor parte de nosotros no asume que eso no era por, qué emoción, voy a ser guerrillero con mi uniforme. Y es que el romanticismo no, hermano, si te cagabas con eso. Ahí me disculpan la palabra, pero es verdad. O sea, te decían al frente, chocho, hermano, y te decían que vas clandestino, y después te decían vas a ir a entrenarte, y después te decían vas a la montaña. Así, todo el mundo, eso había miedo, pero
el compromiso y la convicción en la que te ayudaban a superar ese miedo, pero el miedo siempre lo tuviste. ¿Quién no va a tener miedo si estás enfrentado a una bestia como era la Guardia Somocista? Y José Valdivia no tenía ningún empacho en decirlo, porque no, pues. ¿Verdad? Y él no solo superó, es que él pidió ir a la montaña, esa es otra cosa. Él lo entrenan, estaba estudiando matemáticas allá en la Lumumba, lo llegan a sacar, y después vamos a contar algo de eso. Lo llevan a Palestina, primero estuvo un rato ahí en Roma, porque él conocía gente ahí en Roma, ahí se juntaron todos y lo llevaron a Líbano, a los campamentos de Palestina. Después pasaron por Cuba, después, bueno, todo un periplo fue eso. ¿Verdad? Pero el caso es que, o sea, él viene a Nicaragua, incluso tuvo problemas aquí porque lo dejaron ahí abandonado en una casa en Sutiaba, se arrechó y se fue. Pero después él se regresa. Y es lo que dijo, ¿qué quieres trabajar? Yo quiero ir a la montaña. Él pidió ir a la montaña. O sea, vos sabes lo que significa en aquella época, lo que eso significaba. De hecho, el que él se haya ido a la montaña y su permanencia ahí de 4 años en condiciones sumamente difíciles y precarias. Sumamente. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Que pasaban 3, 4 días sin comer nada, hermano. Y si podían comer, era simplón y sin sal. La sal era oro puro. Literal, ¿ah? Aquellos lodazales, las lluvias eran 10 meses del año, hermano. Eso era selva. Hoy ya no. La hemos destrozado, pero en aquellos tiempos eso era selva. Aquellos lodazales y el hundirte y el no andar ni calzado ni ropa adecuada. Si te enfermabas no tenías medicamentos, había que buscar cómo hacerle. ¿Verdad? Andar de rancho en rancho buscando cómo tejer tus redes de apoyo y que los campesinos te dieran de comer. Eso era la vida, hermano. Y el trabajo político, que nunca lo abandonó Valdivia, pero esa era su onda. De mutuo propio, él le dice a su jefe en la montaña, me voy a ir a hacer esto, y se fue y construyó las redes. O sea, un hombre con una gran capacidad de organización y una gran iniciativa. Pues. Ya te estamos hablando de esto hasta que el hombre se murió, pero es verdad, pues. Y ¿qué más de Marvin? Ahí le voy a leer algo del Sora. Fíjate que entonces él estaba estudiando en la Lumumba matemáticas y estaban otros compañeros, varios compañeros estaban. Y entonces la cosa es que como responsable del Frente Sandinista en Europa estaba Francisco Rosales Argüello, que en paz descanse. Entonces Chicón creo que llegó el Ronco, entonces les dijo, van para Nicaragua. No, llegó Chicón. Le dicen, bueno, hay una orientación de Cuba estaba Carlos Fonseca ya, para que se vayan para Nicaragua. Entonces se les preguntó a cada quien si tenían conocidos en Europa para irse a un lugar. La cosa es que él dice, hombre, yo conozco unos amigos, se va para Roma. Y ahí se juntan los europeos con los de la Lumumba. En la Lumumba iban 5 y después llegó René Viva, Eduardo Contreras, Jacobo Marco y el propio Chicón. Entonces van para Palestina, Chicón se fue para Cuba a presentar el informe y nunca más volvió y se quedó después en Europa. Ahí va René Tejada. Entonces, José Valdivia se hace brother de René Tejada. Tanto que René lo consideraba como un hermano, como si fuera David, pues. Y Valdivia contaba de lo desconfiado que era Tello. Él se desconfiaba hasta de su sombra y tenía una rabia, un encono contra la guardia por la barbaridad que habían hecho con su hermano. Recordemos que René Tejada es testigo de todas las brutalidades que sufrió su hermano David. O sea, no es que se lo contaron, él estaba allí.
Y bueno, pues. Pero se hicieron sumamente amigos, muy, muy amigos. Se vinieron juntos. Desde Cuba los despacha Chicón. Chicón les dice que no necesitan visa. Llegan al aeropuerto y en el aeropuerto los deportan porque no dan visa. Van $30 cada uno, imagínate vos. De luego, para atrás. Pero ya después ya se arregló. Ahí estuvieron con el profesor Alberto Torres, con Bayardo Altamirano, que estaba allá en México, entre otros compañeros. Pero bueno, yo quiero resaltar varias cosas. Pues lo primero, que este hombre fue un cuadro político de enorme importancia en la montaña, de enorme importancia. Ahí él, porque allí se enferma, la montaña le quebró la salud a Valdivia, la quebró. Eso lo cuenta el Zorro también. Pero aún así, ahí andaba el hombre. Hasta que un día tenía problemas de la vista, entonces un ojo se le cayó. El caso es que se tuvo que ir, pues. Él no era un hombre con mucha iniciativa, tanta que se libreteaba, pues. La verdad. Así era Valdivia. Era irredento. Ya mayor ya no, pues, pero en aquellos tiempos él mismo lo contaba, pues. Un hombre discreto en su manera de ser, no andaba con aspaviento, ni andaba exhibiendo sus méritos con nadie. Ya ves, ¿cuántos de nosotros sabemos todas estas cosas? Y entonces, ahora que fallece, pues, conmociona, ¿no? Pero todo porque no se esperaba, pues. Él había tenido una fractura de la pelvis de la pierna. Aunque tenía su salud deteriorada, la presión y la vida, pues. Pero él sale de la operación hasta que finalmente fallece, pues. Ves, sí, en el 47. Hay otras cosas que contar, pues, que este hombre conoció a Raimundo y todo el mundo conoció a Juan de Dios Muñoz. Tomás también era libretero también, Tomás, pues. Siempre lo cuestionaron a Tomás por eso. En tiempos del Borrego Vázquez, de Denis Campbell, que después se quedó en Costa Rica, de aquel compañero Romero, de Romero creo que era, que lo matan allí en el lado de Estelí, que era un gran compañero, bien preparado. Y así, pues. Es un hombre que conoció a toda esa generación, a Roberto Amaya, ¿quién es más? Un montón que conoció a este hombre. Otro que se topó fue el Cuervo, ¿verdad? El Cuervo Guerrero. Bueno, entonces yo les quiero, y aquí voy a contar esto y después me voy a quedar reflexionando sobre esto. Bueno, él conoció a Enrique Schmidt también, que anduvo en esos lados, a Patricio Argüello, y él no sabía la identidad de Patricio Argüello. Fíjate, mira qué interesante esto, ¿eh? Él estaba ya estudiando, ¿verdad? Con la Lumumba, pues se fue, creo que en el 67. Sí, en el 67. Él se va. A ver, la acción de la perfecta es el 6 de agosto, cuando cae Celín, al que conocía Valdivia. Y entonces al día siguiente es el entierro y Valdivia se fue a meter al entierro. Él ya tenía pasaje y pasaporte listo porque el día siguiente se iba. O sea, el 8 de agosto él se iba. Y aún así temerario, se fue a meter al entierro, buscando que la guardia lo quebrara, porque ¿sí? La guardia y la seguridad somocista vigilaron ese entierro al centavo. Entonces se fue al entierro el 7 y el 8 de agosto sale para Moscú en el 67. Entonces él cuenta, mira lo que, ahí pasan 2 años, ¿verdad?
O sea, cae preso un montón de gente, muere Edmundo Pérez, muere Roberto Amaya, muere Casimiro Sotelo, cae preso Daniel, cae preso Lenín, ya estaba preso Jacinto. Después ocurre lo de Pancasán. Andaba el alboroto de Pancasán y a él le dijeron, pero él estaba de colaborador, no colaboraba pues, pero no era militante. Entonces pasan 2 años, cae Julio Buitrago y de todo eso él se entera por unos periódicos que alguien le lleva en el 69. Lo que quiero decir es que mira cómo era la información antes, pues. Así era. Te das cuenta el tiempo. Y sin embargo ahí se mantenían, pues, discutiendo, reuniéndose, preparándose, estudiando, chileando. Claro que sí. Y entonces, él cuenta 2 cositas, vean. Dice Valdivia que se enamoró de una chilena. Allá en la Lumumba, dice perdidamente enamorada, pero la chilena tenía marido, que era el ministro, no me acuerdo qué país, era ministro, sí. Entonces el marido se va y la muchacha se viene con el frente. Dice que él estaba perdidamente enamorado. Y esta muchacha chilena, cuyo nombre es Ana María Fuentealba, yo no sé si ella vive, conocida como Rosita. Según le dijo Carlos Agüero, a otro que conoció a Valdivia, dice Valdivia que él era el segundo en la montaña. El primero era Modesto, el segundo era él, pero que después llegó Carlos Agüero, que tuvo bastante dinamismo y hubo algunas acciones y lo nombran a él de segundo, y el que no reclamó puesto y si no iba a estar peleando por eso. Entonces, interesante, ¿verdad? Además Valdivia era muy crítico con la manera de la conducción de la época, pues. Entonces el caso es que la muchacha, la Rosita, pues, según le cuenta Carlos Agüero Valdivia, fue parte del comando que libera a Carlos Fonseca y a Humberto Ortega ahí en Costa Rica. Comprometida, quién sabe qué se hizo. En ese comando también estaba la Ligia Trejo y Plutarco, y hubo mucha gente que ayudó ahí, el arquitecto aquel famoso. Pero bueno, entonces eso es lo primero. ¿Quién dice que el amor está reñido con compromiso revolucionario, verdad? Perdido, enamorado. Ya después aquí en Nicaragua conoció a la que fue su esposa del resto de su vida, Auxiliadora Güembe, el resto de su vida. Casi 50 años. Bueno, entonces quiero contarle, hay un parrafito, nada más, solo saqué un párrafo. En el libro del zorro, la marca del zorro. Y el zorro habla pero cosas sumamente bonitas de Tejada, de René Tejada y de Valdivia. Les quiero leer lo que dice el zorro de Valdivia. Dice, primero cuenta la experiencia con René Tejada y después dice: mi experiencia con José Valdivia fue distinta. Me enseñó mucho sobre el trabajo organizativo, la forma de cultivar la relación con los campesinos, de entrarle, de romper su timidez, su reserva, su desconfianza con los extraños, su silencio, palabrear a los hombres, buscarle el modo a los viejos, sacarle la risa a las mujeres, entenderse con los niños. Y en esa etapa dura y dichosa de hacerme guerrillero, aprendí de los dos, de Tejada y de Valdivia, verdades y secretos que en ninguna escuela que no fuera esa de la montaña te pueden enseñar. La verdad es que desde que yo conocí a Valdivia vivía jodido de su salud, golpeado por las condiciones tan duras de la montaña. Y por eso es que él tuvo que bajar de la montaña, estuvo en Honduras, después estuvo en Venezuela, no, fue a México.
Se contactó con Gerti, si mal no recuerdo, después se fue a Venezuela, después a Costa Rica, después al Frente Sur. Creo que así es el periplo de Valdivia. Y te repito, pues, a mí es extraordinaria esta síntesis que hace el Zorro de Valdivia, ¿no? O sea, eso es lo que él aprende de Valdivia. ¿Qué significa? Que Valdivia era experto en eso, experto en establecer relaciones de amistad con el campesino. Y los que han tenido la oportunidad o han nacido en una familia campesina o han tenido la oportunidad de tener relaciones con los campesinos saben que no es lo mismo tratar con alguien de la ciudad que con alguien que su educación y su vida ha sido en el campo. No es lo mismo, para nada. Un campesino que te ofrece una taza de café y vos le decís que gracias, que anda mal del estómago, jamás va a confiar en vos, por ejemplo. Pues. La palabra para el campesino es sagrada también. Si vos das tu palabra, la tenés que cumplir. Pero el campesino es desconfiado. Porque tantas vueltas que se le ha dado al campesino, ¿no? Gente que aparenta una cosa y es otra. Entonces, como decía el Zorro, lo que le enseña a Valdivia, ¿no? Romper la timidez del campesino, su reserva, su desconfianza con los extraños y su silencio. Palabrear a los hombres, buscarle el modo a los viejos, sacarle la risa a las mujeres y entenderse con los niños. Qué bonita manera de decir lo que era Valdivia, pues. De manera que le rendimos homenaje, pues, a comandante guerrillero José Valdivia, Marvin, también fue su último seudónimo, pero no su único. Todos los guerrilleros tuvieron un montón de seudónimos a lo largo de su lucha. Mentira, Carlos Fonseca es el mayor ejemplo. Carlos tiene como, yo le conozco como 20 seudónimos, no me acuerdo cuáles son, pues, pero Marvin, Faustino, Silvestre. Honor y gloria, pues, al comandante guerrillero José Valdivia. Regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:10 y fíjate que pensando en cuántas muertes hemos tenido, ¿no? Cuántas muertes hemos tenido. Y ayer murió cuesta decirlo, pues, pero ayer murió Mabel, pues. Hace el 4 de mayo hablamos de ella aquí porque había cumplido 100 años. Lúcida, sana dentro de lo que cabe a esa edad. Siempre interesada en los eventos. Una mujer que vivió esos 100 años y un mes exactamente. Increíble, ¿verdad? 100 años y un mes vivió Mabel. Así vale la pena llegar a esos 100 años, ¿no? Con toda esa obra que ella tuvo, obra de vida, de amor y de compromiso. Tampoco sin aspavientos, sin figuración. Su mejor obra son sus hijos y sus nietos. Esa es su mejor obra. Entonces, pero ayer se despidió tranquila, pues, se levantó, se despertó. La compañera que le ayudaba, una enfermera, le dijo, ya regreso. Adiós, pues, le dice. ¿Y por qué me dice adiós y ya regreso? Y cuando regresó, había fallecido. Su cama, tranquila. Se fue tranquila, sin sufrimiento ni nada. Como merecía. Como lo merecía. De verdad que sí, lo merecía. Qué vida más ejemplar la de Mabel, ¿no? Impresionante. Y queremos saludar a sus hijos, a Francisco Campbell, a Humberto Campbell, a Noel Campbell,
a Gregory, a Yadira, a Grace, a Bárbara, a Kevin y a Bernard Lee. Todos ellos están esperando a Francisco. No habrá vela. Sus honras fúnebres van a hacerse en Bluefields. Una mujer católica muy devota, muy devota. Ayer me decía Noel 3 cosas de su ideología. Antifascista por encima de todo, ¿no? 1. 2. Bolivariana. Profunda, enamorada en el sentido ideológico y político de Simón Bolívar. Y 3. Fidelista. Y en ese orden, pues, antifascista, bolivariana, fidelista. Pero un gran gozo para todos sus hijos haberla tenido tantos años, haberla cuidado, haberla querido y haberse sentido queridos por Mabel. Y queremos saludar a toda la familia, pues Mabel Hooker Campbell, su esposo Henry Campbell había fallecido ya en 2010, si mal no recuerdo. Bien, hombre, pero nos estamos yendo, ¿no? ¿Cuántos muertos han habido en estos días, hermano? A veces no nos cae en el 20 eso de que nos estamos yendo. Se está acabando esta generación. Y por eso es tan importante la renovación, el sembrar. Buscar tu relevo, hermano. Por lo menos uno que sea tu relevo. Tus hijos, tus nietos, porque a esta altura bisnietos. Tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Porque nos estamos yendo ahí. ¿Y quién quita? A mí me toca mañana. Eso es así. Somos, como es que decían, tengo una amiga que dice, somos de la muerte. Y es verdad. Y a veces no nos cae el 20, a veces creemos que somos eternos. Y ya después que volar la curva de los 60, hermano, ya está, ya va de bajada y sin freno. Y tenemos que ser conscientes de eso, pues. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso con todos los muertos de los 80, los muertos del golpe, los muertos de los 70, de los 60 y de mucho más allá? ¿Cuál es nuestro compromiso? Que las ideas de Sandino, de Carlos Fonseca se reproduzcan en las nuevas generaciones. Eso es tu manera de despedirte, es esa. Porque de lo contrario como que poco has hecho, pues, aunque has participado y has tenido mucho compromiso, y si ni siquiera en tu universo inmediato has sido capaz de reproducir, entonces, digo yo, pues, pero sí, estemos conscientes, hermano, aquí, un día estamos, al día siguiente no, eso es así. O sea, ley biológica. Si hay algo absolutamente seguro en la vida es que te vas a morir. Nada más hay seguro. ¿Sí? Ni comer, ni caminar, ni hablar, ni pensar, no. Cuando vos nacés, lo absolutamente seguro, 100% es que te vas a morir. Bueno, mientras tanto, agarremos cábula, hermano, conciencia. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Quiero ahora continuar con lo que hablábamos hoy es viernes, ¿verdad? El miércoles. Con otra parte de lo que nos ayuda a reflexionar Sergio Anatolievich Bachikov. Pero vamos a incorporar algunas cositas adicionales. Porque ahora hemos tomado 2 de las partes de su trabajo sobre todo la parte ideológica. Que nos cae, hermano, ve, Aníbal Dedo. Recuerden, pues, este hombre es uno de los intelectuales de mayor relevancia del mundo ruso, que tiene doctor en economía, de mayor
calado de sus reflexiones ahí en Rusia y más allá del mundo ruso, diría yo. Entonces él cita a otro famoso, tenía años de no leer sobre él, a un filósofo ruso que se llama Alexander Panarin. Quiero leer esta reflexión, que es muy corta, y comentarla. Panarin escribió: el monetarismo, ¿verdad?, es más que una de las corrientes económicas, es decir, todo esto que estamos viviendo, la usura como el brazo hegemónico del capitalismo, la usura, los usureros, los banqueros, pues, es elegante se ponen ellos, los financistas, dicen, los de la bolsa, usurero, parásito. Bueno, todos estos parásitos es más que una de las corrientes económicas. Dice Panarin, es hoy quizá la doctrina más agresiva que exige una revisión de los fundamentos mismos de la cultura humana. El rechazo de todos los controles y equilibrios tradicionales por los que cualquier sociedad estaba protegida de la agresión del saco de dinero, todas las antiguas virtudes morales cuidadosamente cultivadas por la humanidad a lo largo de su historia, son ahora denunciadas como arcaísmo proteccionista que impide el pleno triunfo del intercambio. Nunca mejor dicho, creo yo. Y recuerden, esta es una corriente que empieza desde los años 70, que fue creada, pensada y creada como estrategia de dominación para los siguientes 50 años. Estamos terminando ese ciclo de los 50 años. O sea, no estamos viviendo cosas que fueron fortuitas o naturales, o una evolución natural. No, hermano. Todo esto fue creado, pensado así y ejecutado por los grandes magnates que son los dueños de la riqueza del mundo. Entonces él te dice, Panarin te dice, esto es sumamente importante, él te dice, ¿verdad? Es tan agresivo el monetarismo, son tan agresivos los usureros, que han destruido las antiguas virtudes morales. ¿A qué nos referimos? No robar, no matar, no mentir, el hacer el bien a los demás, el poder vivir feliz y hacer feliz a otro. Esto es que no son inventados de ahora, que llevan milenios, 6.000, 7.000 milenios, que están presentes en las más grandes culturas de la humanidad, la cultura china, la cultura india, la cultura persa, la cultura árabe, la cultura judía, la cultura japonesa, todas las culturas africanas, todas las culturas de ese gran continente africano, todas las culturas de los pueblos originarios de América, todas. Todo eso en común: no mentir, no matar, no robar, no hacerle daño a nadie por el placer de hacer daño. Eso es parte de la cultura de todo el mundo, que después se han convertido también en preceptos religiosos, pero estas son experiencias adquiridas por los seres humanos a lo largo de milenios. Y eso ha sido destruido por el monetarismo, por los usureros, por la facción dominante del capitalismo en los últimos 50 años, destruido. Y eso lo podés constatar vos en la sociedad nicaragüense también, que en estos 15 años por lo menos hemos frenado ese deterioro y hemos iniciado el retroceso y recuperar, y hemos avanzado en eso, en la recuperación de valores nuestros, autóctonos, originarios. La solidaridad es un valor y además es un principio, las dos cosas. Pero aquí lo podemos constatar, ¿no? Y lo podés constatar en el arribismo, en la hipocresía. Conversen a los que son de las nuevas generaciones
conversen con los desafíos, más bien que los invito, los desafío a conversar con todas las generaciones que vivieron los años 60, 70, 80. Sobre todo en los 80, y te voy a decir por qué. Mira, yo no recuerdo época de mayor tranquilidad que los dos primeros, a ver, digamos que de los 3 primeros años de la revolución. Qué felicidad la de todo el mundo, cómo vivíamos todos, haciendo cosas. No era de esa felicidad pasiva, no hermano, todo el mundo se metía en algo, a hacer algo. Que brigadista de salud, que la alfabetización, que meterte a estudiar, que la vigilancia revolucionaria, que la milicia, que los cortes de café, que los cortes de algodón, que los cortes de caña, que fueron tan horribles. Todo, o sea, todo el mundo se metía, y estoy hablando literal, por lo menos en los núcleos urbanos, ¿verdad? Y después vino la guerra que nos declara Reagan y nos la impone. Y yo recuerdo, hermano, que habían unas enormes dificultades económicas. No había comida suficiente, no la había, hombre. ¿Por qué vamos a fingir demencia? No la había. Entonces se hacían ollas comunales en los barrios. La Navidad, la Purísima, era colectiva. Promovida por los barrios, por la gente, los dirigentes de los barrios, así era. En los barrios populares, ¿verdad? Entonces esas cosas las vamos recuperando al suave. Pero las nuevas generaciones, o sea, que prendiera en las nuevas generaciones esos nuevos valores, eso sería genial, pues. ¿Verdad? Y no... Ahora se celebran los cumpleaños. ¿Cuál es la razón principal de celebrar los cumpleaños? Andan viendo qué te regalaron y cuánto vale. Vas a buscar después cuánto. Y te me regaló 100 pesos. Terrible, hermano. Pero es muy importante, pues, o sea, cómo el monetarismo ha destrozado esos valores tradicionales. Es impresionante. Lo vemos nosotros en nuestra realidad, pero se ve en el mundo. Porque vas a ver en todas las cosas que vamos a ir leyendo, o sea, cómo es uniforme toda la destrucción que ha causado el capitalismo, no importa la sociedad en la que se ha introducido. O sea, el capitalismo en su fase usurera, pues, que le llaman neoliberalismo. Es impresionante, es uniforme, el daño devastador es en todas partes. Donde el gusano de la usura se ha apoderado de las estructuras de la sociedad, es el mismo efecto, las mismas consecuencias. Es impresionante. De la mano del gran aparato mediático, el aparato de los nazis, pues. Y no estoy hablando solo de los medios informativos, sino también de los medios de entretenimiento, que para mí son mucho peores que los informativos. Las películas de Hollywood o de las cadenas de televisión de Estados Unidos y de Europa, que te ponen a los Rambos, que son ellos. Y los ponen los Rambos en el sentido del poderío de fuerza militar y en el sentido moral, te los ponen como los santos, y todos los demás son criminales, son asesinos, son ladrones. Todos los demás, los que se oponen, generalmente son rusos, iraníes, árabes, musulmanes, latinoamericanos. Nos meten a todos ahí, somos los malos, y ellos son los buenos, y eso se reproduce aquí. Y como eso entra con la mente abierta, totalmente, solo asimilás completito, porque no estás alerta. Y eso entra por las telenovelas, por las películas, por las series, por los comerciales. Es mentira. Entonces dice Panarín, pues, y bueno, y también Bachikov. No se trata de una mera agresión de la bolsa del dinero, o sea, de los usureros. Se trata de una venganza histórica, de la venganza del usurero.
representada por Shakespeare en el personaje de Sherlock. Max Weber, uno de los fundadores de la sociología, decía, para los puritanos ingleses, y después aquí vamos a decir algo, los judíos de hoy, de aquel entonces, Weber es de la segunda mitad del siglo XIX, los judíos de hoy eran representantes de ese capitalismo usurero que les causaba horror y repulsión. En esencia, el capitalismo judío era el capitalismo especulativo de los parias. Y el capitalismo puritano era la organización burguesa del trabajo. Es decir, los parias, los desechados, los marginados de la sociedad, encontraron su venganza en la usura. Sobre todo allá abajo. Pero también después llegaron arriba a prestar reales y a ganar reales prestando. De hecho, los judíos eran muy... Los hebreos, diría yo más bien, no es por asunto de religión, más bien los hebreos, eran especialistas en eso porque habían sido marginados toda su vida, expulsados de España, expulsados de aquí, expulsados de allá, de todos lados. Y vivían por eso en guetos, para defenderse. Entonces se especializaron en eso, en el prestar dinero. Una de las razones por las cuales Hitler pega tanto en el pueblo alemán es que en aquella crisis horrible que hubo en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, que derrotan a Alemania, se acaba el imperio alemán. Una de las causas es que todos los hebreos lo que tenían, eran los que habían conservado pequeñas riquezas y los que prestaban el dinero. Tenían inversiones en joyas, en casas, etc. Entonces, en aquella crisis, en aquella pobreza, le echaban la culpa. O sea, Hitler lo que hizo fue dirigir una culpa racial. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, fíjense, y los puritanos ingleses eran los aristócratas, ¿me entiendes? Mira cómo es que a mí me da rabia que no sepamos, que todos no nos enteremos, que no nos caiga el 20. Andamos... ayer cumplió 70 años la reina. La reina cumplió 70 años. Y no... Pues esa es la jefa de los delincuentes, de los piratas. Te voy a dar ejemplo. No solamente lo que ocurrió en América, cuando Gran Bretaña contrataba delincuentes, y esto es literal, contrataba delincuentes y les daba lo que se llamaba patente de corso. Se les autorizaba a robar en alta mar. Por eso se llama la patente de corso. Porque extendía un certificado que ese ladrón representaba a su gobierno y entonces se dedicaban a robar los barcos, no tanto de oro, de cualquier tipo de riqueza, incluyendo también esclavos que eran riqueza, porque era tráfico de seres humanos. Entonces, en nombre de su majestad, de cualquiera de las majestades que han pasado por Gran Bretaña, o lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la claque aristócrata de Gran Bretaña se dedicó a incentivar a Hitler, respaldaba a Hitler, le daba reales a Hitler. Y esto está documentado. Pero además, con esperanza de apropiarse de las riquezas que Hitler iba incautando a los judíos, como efectivamente ocurrió. Gran parte de esa riqueza que Hitler le roba al pueblo judío en Polonia, en Checoslovaquia, en la Unión Soviética, en Alemania, por supuesto, en Holanda, en todos esos países, gran parte de esa riqueza fue a parar a los británicos. Y esa reina ayer celebraba los 70 años, decime vos. Hombre. Pero lo que quiero decir es que celebrándole en el sentido de aplausos, ay, la reina, qué linda que es la reina. De esa manera edulcoran todas estas cosas, la envuelven en celofán para ocultar todas esas barbaridades que han hecho a lo largo de toda su historia. ¿Verdad? Entonces, oigan esto, pues, para hablar de la venganza de los parias, de lo que menciona Bachikov. La venganza de los parias que se hicieron con el poder económico del mundo es terrible, porque ya no se dirige al capitalismo puritano que los sometió a ello, sino a toda la humanidad no burguesa
Y esa es la mayor desgracia. O sea, la venganza de todos estos usureros, los Rothschild, a ver, ¿cómo era que llamaba este viejo maldito? Los Rockefeller, los Ford, que después se dedicaban a los bancos. O los suecos estos que eran dueños de bancos también, que fueron cofundadores de los partidos nazis. Así que por donde quiera que rasques, hermano. No. Todo esto, que ahora son los dueños del poder real, son los que manejan las grandes corporaciones, son ellos. Los que, después no me quiero adelantar, sigo pues. Entonces la venganza de ellos ahora no es solamente contra la burguesía tradicional, empresarial, o la terrateniente, no, es contra todo el mundo. Porque solo ellos tienen derecho a vivir. Parece que la burguesía, dice Panarin, vinculada al capital especulativo, ha decidido dar la batalla al intelectualismo clásico, del que siempre ha estado esperando trucos y trampas. ¿A qué se refiere? Que los que eran seres pensantes y cultos, pues se van a advertir lo que estaba pasando, entonces no les gustaba. A nadie siempre los han considerado tramposos porque les arrancaban reales para financiar su obra, pero también los criticaban como modelo sistémico. Decidieron reestructurar, ¿verdad?, la burguesía, el concepto de sociedad postindustrial para que sirviera a la elevación social de su clase y no a la cultura hostil de los intelectuales que siempre habían cuestionado los valores burgueses, sobre todo la hipocresía, ¿verdad? Porque eso es un antivalor de la burguesía, la hipocresía, la simulación, como dice López Obrador. Entonces dice, esto es exactamente lo que estamos presenciando. En todas partes se han impuesto los dictados del neoliberalismo, la desinstitucionalización total de la sociedad. Oigan esto, por favor. Desinstitucionalizar la sociedad empieza con el deterioro de la educación de las masas, con el descenso del nivel de los programas escolares, con el rechazo del principio disciplinario de la escuela clásica, la denigración del estatus del profesor, la destrucción de la comunidad escolar y la desheroización de la juventud, de la conciencia de los jóvenes, la imposición del culto al poder del dinero y la permisividad como norma de vida. Vamos a detenernos en esto. Recuerdan lo que nos hizo Belli. Entonces no es que Belli lo hacía porque él es mala gente, que también es mala gente, pues, mala persona, malos sentimientos. Pero no es porque él fuera mala gente, es que él ejecutaba una directriz de los dueños del sistema capitalista, que son los usureros, que empezó desde el año 70 con esta filosofía. Entonces, para poder imponer toda la ideología usurería y nazi, era imprescindible la deseducación de la gente. O sea, no solamente era excluirlos del sistema, sino a los que quedaban en el sistema, que tuvieran una pobrísima calidad de la educación, que además los maestros fueran miserablemente pagados y se deteriorara su figura en la sociedad para que los chavalos no los respetaran y que no respetaran la autoridad ideológica que emanaba de la autoridad clásica, pues. ¿Me entendés? Eso fue lo que pasó aquí. Y además, la desheroización, ¿a qué se refiere? Hombre, que el chaval no menosprecie, por ejemplo, la heroicidad de todos sus antecesores en la lucha contra Somoza, de todos sus antecesores en la lucha contra la guerra yanqui. ¿Me entendés? Ya que no buscara perseguir esos ejemplos, esos modelos. Que eso no fuera modélico para nadie. Y eso fue lo que nos hicieron, eso fue lo que ocurrió en los años 90 y la primera década de los 2000. Eso fue lo que ocurrió, eso fue lo que nos hicieron. Esos 15 años fueron, 16 años, perdón, 17 años fueron horrendos. ¿Ah? Pero no fue casual, no fue que porque
La Violeta era incapaz, que Toño Lacalle era maldito, que Alemán era un ladrón y que Enrique Bolaño era un baboso. ¡No! Todos ellos son frutos del sistema que nos impusieron los yanquis, las corporaciones internacionales, yanquis europeas, pero principalmente yanquis. Ahora vamos a hablar del otro aspecto. Yo quiero insistir en esto, o sea, esto no es de mala gente y de buena gente, que sí, que son malditos, sí lo son, pero lo que debemos entender es que esto es sistema, creado por ellos, pensado por ellos. Todos estos resultados han sido planificados deliberadamente desde hace 50 años. Ellos esperaban cosechar esto y eso es lo que han cosechado. Lo que no esperaban es que de pronto alguien se les revelara. Primero, desde el punto de vista económico, por ejemplo, China, ¿no? Y que se le fuera arriba. Eso nunca lo esperaron. Nunca esperaron que un país tan atrasado como era China hace 50 años, en la miseria, la inmensa mayoría de la población, jamás esperaron que llegara al nivel en que está, de manera que ahora compite tú a tú con Estados Unidos y mucho mejor que con cualquier país europeo. Eso son chingastes. Aquí la pelea económica es entre China y Estados Unidos, esa es la pelea. Y a China se lo superó en muchas cosas. Jamás esperaron eso, jamás esperaron era que la India, que había sido sometida como colonia por los británicos durante siglos, jamás esperaron que de pronto empezara a tener actitudes independientes y de desarrollo, llegar a ser una potencia nuclear y en este momento decirle a los británicos, me vale tus sanciones, yo voy a negociar con Rusia, y eso es lo que está haciendo. Eso no estaba en sus cálculos. Jamás entró en sus cálculos, porque a Rusia la trabajaron penetrándola hasta los cimientos. Ya vamos a hablar ya un poquito más de esto, a ver si da tiempo. Entonces creían que tenían en su mano a Putin. Y Putin se los advirtió en el 2007. 2007 se los advirtió. No lo quisieron oír. De eso hace ya 15 años. Pero jamás esperaron. Eso que hizo Putin a partir del 24 de febrero, jamás se lo esperaron. Y entonces es el decir, hasta aquí llego, me vale lo que vos digas, vos no me vas a seguir matando a mi gente y tampoco te voy a permitir que me pongas bombas nucleares ahí para atacarme, no te lo voy a permitir. Me voy a defender y aquí estoy. Y además con superioridad militar estratégica. Jamás, eso no entraba en sus cálculos. Y entonces además lo hace desde la perspectiva de Estado-Nación, que es una de las cosas que ellos han liquidado, se han empeñado en liquidar, pero de manera sistemática en todo el mundo, en destruir los Estados-Nación, preguntarle a los europeos si esos Estados-Nación están destruidos. Ahora los quieren recuperar desde una perspectiva imperialista, pero les va a ser difícil. Pero bueno, una de las razones por las cuales detestan tanto a Erdogan es esa. Erdogan, con todo y lo derechista y lo fascistoide que es, pero ha reconstruido el Estado turco como heredero del Imperio Bizantino, por cierto, los turcomanos, etcétera. Lo ha reconstruido, le ha devuelto el orgullo nacional a Turquía, a los turcos, que ahora no se puede decir turco, ¿verdad? Le cambiaron el nombre para que no se confunda con la palabra que significa pavo en inglés, pero bueno, eso es otra cosa. Eso hizo Turquía, India, Irán, China, Rusia. Y nosotros que tomamos ese rumbo con Daniel desde 2007, hermano. Somos chiquitos, sí es cierto. Somos pobres, también es cierto. Pero nos consideramos igual de buenos que cualquiera. Y no nos van a manosear. Por muy grandes que sean y por muy campeones que se dediquen a ser. No. Chiquito, pero matones, decía, me acuerdo. Son bravos. Con dignidad, hermano, con dignidad. Entonces, con todo mundo de respeto, pero espérate, no me querrás decir lo que tengo que hacer, porque ese es mi problema, no el tuyo. Yo te respeto, hacer lo que vos querrás en tu país. A mí no me vengas a decir lo que tengo que hacer. Eso es absolutamente contrario a la ideología
de los usureros. Pues tenés que someterte. Fíjense. Esta es otra cosa. ¿Sabes qué han desvirtuado en términos ideológicos? Y lo han conseguido. Lo han conseguido. Te voy a citar un ejemplo de ahorita. De estos días, o sea, del 30 de mayo para acá. Ya te lo voy a citar. Han desvirtuado los conceptos de bien y mal. Pero es una cosa espantosa. A ver, te voy a citar dos ejemplos. Uno extranjero. ¿Cómo podés vos pensar que un sector de la sociedad estadounidense y de la sociedad europea defienda la matanza del chavalo, del cipote allí en Texas? Que la defienda en el sentido conceptual de la palabra. Es un exceso, pero no por eso poder limitar el derecho a la defensa armada de cualquier ciudadano. No se puede. O sea, lo que te decía el otro día, la semana pasada, es más importante el derecho a poseer un arma que el derecho a tener vida. Y defender eso. Increíble, ¿no? Bueno, lo que está pasando ahorita con el cura del machete, con el machetero. Sale la señora, tal como sabíamos nosotros desde el propio martes, así era. Sale una mujer, sale una chavala de la iglesia ahí en Andaime a pedir ayuda porque su mamá la golpeó el cura y que está sangrando, ¿verdad? Quien cuenta eso es la propia víctima. Entonces, ¿cómo es posible que haya un segmento de la sociedad que defienda al cura? No me voy a meter en la parte de que eran amantes, pues, porque ella lo dice, la señora lo dice. Porque eso me parece a mí que es lo menos relevante. No, que dicen, hombre, pero si no la mató. Así. El cura es hombre también, él tiene derecho. ¿Para qué se mete a ver el celular? ¿Cómo es posible que incluso mujeres digan, si el hombre la cachimbió, algo hizo la mujer? ¿Cómo es posible? O sea, el degenere total. La perversión completa de las categorías bien y mal. A ver, ¿cuántas veces no has visto vos? Y esto es verídico. El otro día me acordé de eso porque vi un caso en Guatemala. Pero ¿cuántas veces no has visto vos? La policía viene y agarra a un chaval o a una chavala, lo que sea, que son ladrones. Y lo agarra con las manos en la masa. Y comienza la familia a defenderlo. Déjalo, pobrecito, si lo hace porque tiene hambre. Así. Y después la familia de los ladrones empiezan a amenazar a las víctimas. Aquí nos pasó en la radio con la Alba. Es la perversión total de las categorías bien y mal. Y está inoculada en la sociedad. En Guatemala, que ahorita acaba de pasar, hace como 3 semanas, un chavalo de 20 años, algo así, 21 años, se monta un bus junto con otro y asaltan, y entonces uno de los que iba en el bus era policía, que iba de civil, y lo mata. Entonces llega la mamá a decir, pero si lo único que andaba haciendo era robando. Así, eso está grabado. O sea, Guatemala, pero es que así en todas partes, hermano, porque es la desnaturalización de los valores que nos ha hecho el capitalismo usurero, ¿verdad? Y sobre lo cual tenemos que trabajar todos nosotros en el seno de nuestra familia, con nuestros vecinos, y la familia en el sentido amplio de la palabra, no solo el núcleo familiar
más íntimo, o sea, padre, madre, hijo. No, el sentido familiar amplio, primos, primas, sobrinos, sobrinas, nietos, tataranietos, padrinos, cuñados, yernos, nuera, todo. Porque esto es lo esencial. O sea, ¿cómo o reordenamos, recuperamos los valores esenciales de la sociedad humana? Ni siquiera en la única, en la sociedad humana, lo que te decía hace un rato. No matar, no robar, no mentir, los famosos preceptos de la cultura aymara de las que tanto ha hablado Evo Morales a lo largo de muchos años. Bueno, y también lo recupera López Obrador desde el mundo maya, desde la experiencia azteca. Mira qué interesante. Dos polos. No robar, no mentir, no matar. Qué esencial. ¿Ah? Y después le podés incorporar lo positivo, la solidaridad, la hermandad. El tratar bien solamente puede ser feliz y tratar si son felices los demás. ¿Y cómo vas a ser feliz vos y los demás infelices? ¿Verdad? Entonces ahora es enaltecido. A ver, te voy a decir un ejemplo. Yo me acuerdo bien de esto. Cómo nos penetró a nosotros estas cosas. Vos sos baboso, mano. Si te dieron el trabajo buscar, ¿cómo que agarrar algo? Y ahí, qué baboso, mano. Seguí en la misma casa. Pero qué po. Entre nosotros mismos. ¿Qué has agarrado? Pendejo sos vos. Cuando le decís que vos no estás para eso, que sos honrado, que no sé. Baboso es que sos. Cuando te corran nadie te va a volver a ver. ¿Ah? Tristísimo, pero es verdad. Esas son las cosas que tenemos que atacar de fondo y de manera intransigente. Ahí no hay transigencia. Porque eso es lo que modela la conducta política. O sea, recuperar ese valor tan nicaragüense, pobre pero honrado. Esencial. Pobre pero honrado, con orgullo, con dignidad. Pobre pero honrado. ¿Ve? Y fíjense, miren lo otro. Ya no da tiempo. Hasta el lunes vamos a seguir sobre esto. Solo lo voy a enunciar. La verdadera tragedia de la humanidad en los últimos 50 años. Que empieza con los piratas, los corsarios, que ya te he comentado. Realmente empieza ahí. Después los traficantes de esclavos, de seres humanos, que llegaban a matar en el África, en todas las costas, sobre todo la población de los países de la costa atlántica del África, ¿verdad? Asesinaban, secuestraban a los varones y a las mujeres jóvenes y que presumían sanas y se las llevaban. Ahí empieza también con todos los saqueos que hubo, pero bueno. Pero realmente, así como crimen organizado, la mejor expresión es eso, que los estados, el británico, los franceses, los holandeses y los españoles y los portugueses, que no agachen la cabeza, que los portugueses fueron tan criminales como los españoles. Los portugueses lo que hicieron en Brasil o lo que hicieron en Angola no tiene nombre, pero bueno. Entonces, esa es una expresión de crimen de Estado. Pero es que lo que ha ocurrido a partir de más o menos los años 20 en Estados Unidos, con dos expresiones muy, muy conocidas, la mafia italiana siciliana en New York y la mafia irlandesa y de otros orígenes en Chicago. Cuando hay el matrimonio entre el AMPA y la burguesía, entre el AMPA y la clase política. Ahí empieza ese matrimonio, pero no es que de ahí se extiende y se hace consustancial al propio sistema. Que tenemos expresiones muy latinoamericanas como lo que ha ocurrido en Colombia con Uribe, Pablo Escobar y demás.
o lo que ha ocurrido en Honduras, o en Guatemala, o en México, con Felipe Calderón y Fox. Y las entidades políticas partidistas, como el PAN, el PRI, el PRD, que son expresiones del crimen organizado. O el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos, que son expresiones de crimen organizado. O el PSOE y el Partido Popular en España, que son expresiones de crimen organizado. Y no estoy hablando al peso de la lengua, ni estoy hablando como una afirmación ideológica o política. Estoy describiendo realidades. El narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de seres humanos, el tráfico de órganos, la prostitución, ¿verdad? El lavado de dinero, todo eso ha parido partidos políticos o se ha adueñado de partidos políticos, y a través de esos partidos se han adueñado de los estados. Eso es lo que ha ocurrido y eso ha sido deliberado. Eso no es fortuito, no es un problema menor, no es un resultado de... No, hermano, eso es deliberado. La confiscación de la democracia como concepto, la confiscación de la democracia como derecho, eso es deliberado. La destrucción de los estados que se apoderan... A ver, te lo voy a citar ejemplo. En los 17 años que mandaron los somocistas aquí entre 90 y 2007, ¿quiénes tenían más poder? ¿Los partidos o el COSEP? Y los magnates, y los ONG, y los gobiernos extranjeros. ¿Quiénes tenían más poder? ¿Quiénes realmente mandaban en Nicaragua? Destrozaron el Estado. Les quedaba la policía y el ejército, y ya iban detrás de la policía cuando la redujeron a la miseria. ¿Se acuerdan? Y ahí iban detrás del ejército, que lo dejaron en la ínfima, reducido a la ínfima cantidad, y además con armas que ya no servían, con tanques que no servían, con helicópteros que no servían, abandonados a su suerte. Iban, las dos últimas columnas del Estado iban a destruirlas. Si Daniel no ha ganado en el 2006, hermanito, por Dios, aquí estaríamos en el acabose. Seríamos cualquier cosa. Entonces no solo es la destrucción del Estado como instrumento de dominación, sí, de una clase sobre otra, y como representación identitaria de una nación. No solamente es eso, sino que además es la mafia, el crimen organizado, como el poder real. ¿No te acordás de dónde nació? No voy a mencionar el nombre, pues. Hay un banco famoso de este país. ¿De dónde surge? Del lavado de dinero. Lavado de dinero en Florida, lavado de dinero en El Salvador, lavado de dinero en Guatemala, lavado de dinero en el Perú. Y en un gran banco. Y mandaban, en este país mandaban. Hasta que llegó Daniel, hermano. Hasta que llegó el pueblo al poder. Se acabó el jabón. Vean lo que pasa en Costa Rica, vean lo que pasa en Panamá. ¿Quiénes mandan? Crimen organizado, lo que pasa en Colombia. Petro podrá ganar las elecciones y tal vez, que lo dudo, pues, pero bueno, tal vez la gane. Tal vez. Pero el poder no lo va a ganar. Como le ha pasado al mequetrefe este de Boric allí en Chile, pobre diablo. Declaró terrorista a las organizaciones mapuches. Serán criminales ellos, ¿ah? A los dueños de Chile los declaran terroristas y quieren que todo mundo en el mundo lo reconozca como terrorista. Pero bueno, no es eso lo que quiero decir. Ahí está Boric. Dice él que es presidente. Lo tienen mano arrinconado. No le han dejado un día sin trabajar. Pero además, como él es tan estúpido, comete este tipo de decisiones y ahora sabe lo que es caer este poder. ¿Cuál poder? Tiene el gobierno. Otra cosa es que tenga el poder. Aquí en Nicaragua esa es la diferencia sustancial. No solo tenemos el gobierno, tenemos el poder. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico.
es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.